Hoy el título de la predicación es Tomando la iniciativa. Normalmente, cuando uno vive con temor, deja que la vida siga, ¿no? Que la vida simplemente siga. Cuando tú tienes temor en tu vida, tú vives, pero no tienes un propósito para tu vida. Tú solamente dejas que la vida venga, continúe en el curso en el cual ella está. Pero cuando tú vives en una fe audaz, no solamente dejas que la vida siga, sino por el contrario, tú tomas la iniciativa en tu vida, ¿no? Tú buscas el propósito que hay para tu vida. Y yo creo que eso es lo que imprime una fe en nuestra vida. Que no dejamos simplemente que la vida corra, siga, sino que nosotros tomamos la iniciativa en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Abraham sabía el llamado de Dios y no dejó que simplemente siguiera, sino que tomó la iniciativa y salió de su casa y fue a una tierra que desconocía. O Josué, ¿no? Tomó la iniciativa y a lo mejor en miedo, en temor, pero lleno de fe, cruzó el río Jordán. O Pedro tomó la iniciativa y estuvo dispuesto a bajar de la barca y empezar a caminar en las aguas. O David, como estudiamos hace unos días, tomó la iniciativa y confiando en Dios fue y luchó contra Goliat. Y yo creo que en un sentido todos nos podemos encontrar hoy en batallas, ¿no? En pruebas, en circunstancias, en retos que estamos afrontando. O por otro lado también a lo mejor tenemos oportunidades que vemos. Y a lo mejor lo que quiere Dios en este momento no simplemente es que dejes pasar las cosas, sino a lo mejor lo que quiere Dios en este momento es que tú des pasos de fe, que luches y que hagas un compromiso, ¿no? Sino que tomes la iniciativa y que vayas y luches a través de esos retos, que tomes la iniciativa y vayas y luches a través de esas problemáticas, que vayas y luches y que tomes la oportunidad. Y al final la fe es eso, la fe es caminar, la fe es ir. Porque nos podemos pasar todo el tiempo hablando de fe, podemos leer muchos versículos a través de la fe, pero la fe no es estudiar, sino la fe es practicar. Y es lo que nos dice Santiago, ¿no? Fíjense lo que dice Santiago, dice, si alguien, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago 10 dice, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, sin los hechos. Y a veces cuando leemos a Santiago, nosotros nos quedamos en las obras como solo obras buenas. O sea, y las obras buenas, claro que muestran nuestra fe, pero Santiago va más allá, dice, tu manera de vivir, lo que tú muestras a través de tus obras, ¿no? Es lo que realmente muestras si tienes fe, ¿no? Cuando tú te levantas cada mañana y vas al trabajo y la actitud que tomas para ir a trabajar, o cuando tú te levantas cada mañana y la actitud que tomas para, a lo mejor preparas el desayuno de la familia, en ese día mientras estás preparando el desayuno, lo que estás haciendo es una demostración de que de tu fe, la manera en la que lo que haces, la actitud con la que haces, ahí demuestras tu fe. No, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe, dice Santiago, por mis obras. Entonces la fe no se trata tanto de conceptualizar, sino de llevarlo a la práctica. Y Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Y dice, magnífico. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres. Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril. Lo que está diciendo Santiago es, la fe sin obras no existe. Por lo tanto, la fe no es decir que vas a hacer algo, sino la fe es que hacerlo. La fe no es decir que crees en algo, sino la fe es vivir conforme a lo que crees. Entonces, en un sentido, la fe y la obediencia están entremezcladas. Si tú tienes fe y la fe en Cristo, tú obedeces a Cristo.
Si tú tienes fe, entonces tú tomas retos y tú tomas la iniciativa y tú no dejas que la vida simplemente corra. Tú tomas la iniciativa junto con la mano, junto con Cristo. Y a veces mejor muchos dicen, es que dejamos correr, ¿no?, la vida, como al principio dije, por miedo a afrontar los problemas, por miedo a salir de nuestro confort, por miedo y se nos olvida que Cristo nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando tú crees eso, entonces no dejas que la vida corra, tú tomas la iniciativa. Tú vas hacia enfrente, tú sales de la barca y empiezas a caminar. Tú, como Abraham, sales de tu casa, de tu comodidad, y empiezas a ir a lo mejor a caminos desconocidos, pero a caminos a donde el Señor te pide que vayas. Ahora, quiero decir algunas cosas que nos muestran que si realmente estamos viviendo por fe. Ya vimos que la fe tiene que ver con los hechos. Y ya vimos también que la fe tiene que ver mucho con el obedecer a Dios, ¿no? Que la fe tiene que ver con el vivir en base a lo que creemos. No solo decir en qué creemos, sino la fe tiene que ver con vivir en eso. Ahora, si nosotros vivimos en fe y nuestra fe está en Dios y nuestra fe en Cristo, entonces nosotros somos personas que obedecemos a Dios inmediatamente. Una persona de fe obedece a Dios inmediatamente. Cuando escucha el llamado de Dios, su fe lo levanta y obedece. Fíjense lo que dice el Salmo 119:32. Dice, me apresuro, dice, a cumplir tus mandamientos, ¿no? Lo hago de manera que rápida, te escucho, Señor, y entonces cumplo tus mandamientos. El Salmo más adelante, en el versículo 60, dice, me doy prisa, no tardo para cumplir tus mandamientos. Entonces, una vida de fe audaz es alguien que cuando escucha el llamado de Dios, no retarda y cumple inmediatamente los mandamientos de Dios. ¿Existe algo, tú sabes de algo que deberías estar haciendo en estos momentos sin demora, pero no lo estás haciendo? ¿Sabes de algo que Dios te ha pedido y no lo has hecho? La fe verdadera en Dios es confiar en Dios. Y entonces es obedecerle, aun cuando no entendamos todo. Cuando yo le digo a Daniel, o cuando tú le dices a tus hijos que tienen que hacer algo, tú lo que esperas es que tus hijos y muchas veces los niños te dicen, ay, no, ¿por qué? O sea, y si eres un papá a lo mejor buena onda, pues lo explicas, ¿no? Pero llega un momento en que no quieres explicar y le dices, lo tienes que hacer. Y mi hijo por lo menos es mucho, ¿pero por qué? Y a veces se lo trato de explicar y vuelve a decir, no te entiendo, papá, a lo mejor no me entiende por la edad. Y llega un momento en que le digo, bueno, aunque no me entiendas, tú hazlo. Y a veces pareciera que jugamos el mismo rol con Dios, ¿no? Dios nos pide algo y muchas veces somos como esos niños que decimos, si lo entiendo, sí. Si veo que me conviene, sí. Pero eso no es fe. La fe en Dios es obedecerlo inmediatamente, a pesar de que a veces no entendamos todo. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, debes de tomar la iniciativa y debes de obedecer a Dios inmediatamente. Lo que voy a decir es verdad, dice, aunque no tengas la mejor actitud, hazlo. Llegan momentos que a mis hijos no me importan que lo hagan de buenas o no. Lo que quiero es que lo hagan, que me obedezcan. Dios va a obrar en la medida que tú obedeces a Dios, Él va a obrar. Es mejor obedecer a Dios con mala actitud que no obedecerlo. Y mucha gente pasa tiempo diciendo,
ya que ponga en mí el sentir de querer hacerlo, entonces voy a obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios con mala actitud que no va a obedecerlo. Él va a tratar después con nuestra actitud. Cuando tú demoras la obediencia, lo que estás haciendo es dudar de Dios. Y la duda no es fe. Cuando Dios te pide algo y tú no lo haces, lo que tú estás diciéndole a Dios es: Señor, tú no sabes lo que es mejor para mi vida en este momento. Yo sé lo que es mejor para mi vida en este momento. Por lo tanto, Dios, sí lo voy a hacer, pero espera. Lo que le estás diciendo a Dios es como: tú no sabes qué es lo mejor y yo sí. Lo que le estás diciendo a Dios es: tú no sabes lo que a mí me conviene. Lo que le estás diciendo a Dios es: no creo en ti. No creo que tus caminos sean mejor que mis caminos. Eso es lo que tú le dices a Dios cuando no obedeces de manera inmediata. Y sabes que también usamos muchas cosas como pretexto para no obedecer. A veces, por ejemplo, oímos un mensaje como el de hoy y decimos: lo debería de escuchar mi esposo, cuando el mensaje es para nosotros. O leemos un pasaje de la Escritura y pensamos en todas las personas, cuando la Biblia nos está hablando personalmente a nosotros. O a veces inclusive decimos, escuchamos lo que Dios quiere y decimos: lo voy a poner en oración. ¿Crees que Dios quiere que lo pongas en oración? Si Él ya te dio, o escuchas pasajes muy claros en la Escritura y todavía dices: voy a ponerlo en oración. Hermanos, hay cosas que no se ponen en oración, simplemente se obedecen y ya. Voy a poner en oración si necesito ir cada 8 días a la iglesia. Se obedecen y ya. Y usamos inclusive la oración como un pretexto. Imagínate que Dios respondiera a la misma velocidad con que tú respondes. Cuando tenemos problemas, venimos y decimos: Señor, ¿qué queremos? ¿Que Dios responda qué? Y a veces responde también a su tiempo, pero imagínate si respondiera. La fe nos pide obedecer inmediatamente, porque la obediencia retrasada es desobediencia. Otra cosa que es vivir por fe es obedecer a Dios completamente, porque la obediencia parcial también es desobediencia. Salmo 119:4 dice: tú has establecido, Señor, tus preceptos para que se cumplan. ¿Cómo dice? Fielmente. No en parte, dice fielmente. Cuando tú cumples una parte, en realidad estás desobedeciendo. ¿Sabes cuál es la tentación más antigua? No tiene que ver con sexualidad, no tiene que ver con dinero. La tentación más antigua es dudar de la palabra de Dios. Cuando la serpiente, cuando Satanás viene a tentar a Eva, lo que le dice prácticamente la serpiente a Eva es: no creas en lo que Dios te dice. Él te ha dicho que no comas de ese árbol por tal, no le creas. La tentación más antigua es dudar de la Escritura. De hecho, y lo hemos estudiado antes, todo pecado comienza con la duda. La duda es falta de confianza. La duda es falta de ¿qué? De fe. Todo pecado comienza con la duda. Todo pecado comienza en no creer que Dios conoce y quiere lo mejor para nosotros. No dejes que entre de la duda, no acerca de Luis,
No dejes que entre la duda acerca de la palabra de Dios. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Entonces, vivir una fe audaz es obedecer a Dios inmediatamente y obedecer a Dios completamente. Ahora, lo que está esperando Dios, y yo sí lo dije, aunque tengas mala actitud, obedece. Pero lo que está esperando Dios es que lo obedezcas ¿con qué? Con alegría, ¿no? O sea, yo cuando le digo a Daniel haz algo, al final, aunque esté de malas, quiero que me obedezca. Pero hay un gozo en mí cuando lo hace con alegría. Y así es Dios con nosotros, ¿no? Cuando obedecemos a Dios con alegría, el corazón de Dios se regocija, porque sus hijos confían en que Él sabe que es lo mejor para sus vidas. Ahora, la obediencia inmediata y la obediencia total no se da una sola vez en nuestra vida de cristianos. La obediencia hacia Dios es continuamente. En un sentido es para siempre. Todo el tiempo. No sirve de nada obedecer a Dios inmediatamente y completamente por un periodo de tiempo. Lo debemos de hacer ¿cuándo? Siempre. Y eso es vivir con fe. ¿Sabes? Que Dios nos ama mucho a nosotros, pero Dios mide tu amor hacia Él a través de tu obediencia. Primera de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Si tú amas a Dios, dice la Escritura, dice Él mismo, que lo vas a ¿qué? A obedecer. Y luego también dice Primera de Juan, y estos no son difíciles de cumplir. No son difíciles cuando no hay duda. No son difíciles cuando confías plenamente en tu Señor. Cuando confías que Él sabe mejor las cosas que tú. Y a medida que tú obedeces, le muestras tu amor a Dios. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Cuando tú no obedeces a Dios, lo que estás diciendo es, Señor, tal vez te amo, pero aún no completamente o aún no como debería. Entonces, una vida de fe obedece a Dios siempre, completamente, inmediatamente. Y a lo mejor cuando llegamos a este punto, tú mismo te preguntas, es que no sé qué es lo que Dios quiere. ¿No? Porque a veces llegamos a ese momento de decir, sí quiero obedecer a Dios, pero no sé lo que Dios quiere. A veces te preguntas, ¿por qué Dios no responde y no me dice lo que tengo que hacer? Y hace 8 días en otro mensaje le decía, a veces la respuesta no está en Dios, sino en nosotros. Y a lo mejor la respuesta sigue estando en ti. Si no eres capaz de hacer lo básico, si no eres capaz de obedecer en lo más sencillo, ¿cómo esperas que Dios te dé una revelación mayor? Si no eres capaz a veces de obedecer en lo que ya te ha dicho, ¿cómo esperas que te siga dando instrucciones? ¿Estás obedeciendo a Dios, por ejemplo, en tu matrimonio? ¿Honras a tu esposo como la cabeza? ¿Tratas a tu mujer como vaso frágil? No, Dios ya te ha dicho lo que tienes que hacer. ¿O estás obedeciendo a Dios en tu noviazgo? ¿Cuidas tu cuerpo, no?
como templo del Espíritu Santo para no entrar en fornicación? ¿O obedeces a Dios en tus finanzas? Yo creo que todos saben lo que Dios les pide en muchas áreas de sus finanzas. Y si no lo estás cumpliendo, ¿cómo quieres que Dios entonces te dé una revelación mayor? Si con las cosas que ya te ha dicho, no obedeces. ¿Sabes? Yo estoy seguro que muchos aquí ya saben lo que Dios quiere que hagan. Pero estoy seguro también que muchos aquí no lo han hecho. Entonces, ¿por qué Dios va a darte los siguientes pasos? Pero a medida de que tú empieces a obedecer a Dios fielmente, inmediatamente, Dios va a abrir una revelación que no tuviste antes y te va a empezar a mostrar otros caminos. Y la fe sin obras es muerta. Una fe audaz necesita dar pasos de fe. Necesita obedecer. ¿Qué paso de obediencia necesitas dar? Que ya lo conoces. A lo mejor no has decidido, todavía no te has bautizado y has dicho no. Y a lo mejor lo que Dios está pidiendo es que te unas a su iglesia y des ese paso de fe. A lo mejor Dios te está diciendo a ti específicamente que necesitas congregarte entre semana y necesitas ir a un aro. Y estoy poniendo ejemplos muy sencillos, ¿no? A lo mejor Dios te ha dicho claramente que necesitas perdonar a alguien o que necesitas empezar a entregar tus ofrendas y tus diezmos. O que Él quiere que le prediques a alguien, ¿no? Que cumplas el mandato de ir y predicar el evangelio. ¿Ustedes creen que Dios le dio todo el plan a Abraham? Y le dijo, mira Abraham, vas a salir de tu tierra y de tu parentela. Le dijo la promesa final, pero le dijo, ¿ustedes creen que les fue dando todo lo que iba a ir haciendo? A medida que Abraham daba pasos de fe, Dios le iba revelando más cómo iba a cumplir su propósito. Y a medida que iba dando pasos de fe, entonces Abraham fue viendo las maravillas de Dios. Abraham vio que le dio un hijo a pesar de su edad, la edad de él y la edad de su mujer. Y seguía dando de pasos de fe. Y cuando le dijo, Señor, necesito que lleves tu hijo a tal lado para ser sacrificado. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció inmediatamente y sin duda. Y a medida que iba dando pasos de fe y cuando ya estaba ahí para sacrificar a sus hijos, Dios le dijo, no Abraham, mira, aquí está. Y siguió viendo la bendición de Dios. Y a medida que Abraham continuaba su camino, Dios le iba mostrando cómo iba a ser su propósito. Pero necesitas empezar ese camino. Lo necesitas hacer. Y necesitas hacer los cambios que Dios ya te ha dicho que hagas. Y necesitas cumplir lo que Dios ya te ha dicho que cumplas. Y hace 8 días te decía lo mismo. Quieres arreglar las situaciones cuando Dios va a pelear la buena batalla por ti. Pero necesitas entrar en su camino. Y ser fiel. Y caminar. Y Dios viene mostrándote. Tú ya sabes. No es que Dios no te haya dicho. Tú ya sabes lo que necesitas hacer. ¿No es verdad? Tú ya lo sabes. Y Él te dice, todo lo puedes en mí. Todo lo puedes en mí. Y una fe audaz cree eso. Una fe audaz se levanta y toma decisiones difíciles, aunque al momento podrían ser las más duras, confiando en que el Señor conoce lo mejor para nuestra vida. Confiando en que el Señor no nos deja caer.
confiando en que la promesa de Dios se va a cumplir si nosotros obedecemos. Por ejemplo, ¿no? De verdad no me gusta hablar tanto de finanzas. Cuando lees Malaquías, y abriré las compuertas del cielo y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y ya ahí mismo Él te dice que hagas. Si hazlo y yo lo voy a hacer. Pero muchos nos seguimos aferrando y seguimos diciendo, no, Señor. Y entonces el Señor dice, pues yo ya te dije, haz esos cambios que tienes que hacer, que tú ya sabes. Y el Señor va a obrar. No esperes que te muestre todo, pero a medida que caminas, Él te va a ir mostrando su gracia, su amor y sus milagros en tu vida. ¿Cuántos aman a Dios? Dice Dios, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Dice Dios, en esto consiste, hijo o hija, que me ames, en que obedezcas mis mandamientos. Y estos no son difíciles cuando confías en mí, cuando crees en mí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor que se renueva cada mañana, Señor. Gracias porque cada día nos das la oportunidad de volver al camino y de obedecerte, Señor. Tú ya mismo nos has mostrado lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Dios, porque a veces como hijos rebeldes no lo hacemos. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a creer en tu palabra. No permitas que la duda entre en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener la misma fe que tuvo Pedro para salir de la barca y caminar. Ayúdanos, Señor, a tener la misma fe que tuvo Abraham. Y a pesar de no saber todo, salir de su casa, de su comodidad. Ayúdanos, Señor, a tener la misma fe que tuvo Josué para cruzar el río. Ayúdanos, Señor, a tener la misma fe que tuvo David, que a pesar de ver un gigante, creyó en que tú le darías la victoria, Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra, Dios. Que cuando por las mañanas te busquemos y vengamos a leerla y veamos lo que ahí nos dice, confiemos, Señor, que tú conoces mejor el camino que nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, Señor, y no en la iglesia, no en los hermanos y no en los pastores, sino en ti y en confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejar simplemente que la vida pase, sino tomar la iniciativa junto contigo y vivir una vida de entrega, y vivir una vida de alegría, y vivir una vida de paz, y vivir una vida de abundancia en Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Amén, amén.